Esclerosis múltiple. 16 incógnitas y sus respuestas. Muchas incógnitas mantiene la esclerosis múltiple. ¿Por qué mientras más lejos del ecuador mayor riesgo de contraerla? ¿Por qué le da más a las mujeres que a los hombres? ¿Por qué los nórdicos tienen mayor incidencia de esclerosis múltiple? En fin, veremos todas las respuestas de estas incógnitas según los factores descubiertos. Los factores descubiertos son: 1. Origen nórdico. Se heredan suturas del cráneo débiles. 2. Poco o nulo sol por un período prolongado de tiempo. 3. Duchas calientes constantes. 4. Estrés extremo constante. En esta presentación se mantendrá al costado derecho los factores. El color blanco de sus letras denotará que no existe información referente a la ausencia o presencia del factor en el caso que se esté analizando. El color rojo indicará la presencia del factor en el caso que se está analizando. En este ejemplo el origen nórdico y el poco o nulo sol serían factores presentes. Mientras que los factores duchas calientes y estrés extremo constante serían factores de los cuales no se tiene información. El color amarillo de sus letras denotará la ausencia de los factores en el caso que se está analizando. En este ejemplo el poco o nulo sol es un factor ausente y el resto de los factores no se tiene información. Veamos nuestro primer caso. ¿Por qué mientras más lejos de la línea del ecuador mayor probabilidad de adquirir la esclerosis múltiple? Mientras más nos alejamos de la línea del ecuador el clima cambia con mayor presencia de días nublados. Esto hace que nuestro cuerpo reciba menos rayos solares. A su vez, la potencia de los rayos solares se ve disminuida. Las estadísticas indican que las zonas templadas son las de mayor prevalencia. Esto se explica debido al mayor frío que presentan estas zonas, que hacen aumentar la frecuencia de las duchas calientes por habitante. En resumen, la población de las zonas templadas se ve menos expuesta al sol y con rayos solares débiles y además, con mayor cantidad de duchas calientes por persona. Dos de los factores que detonan la esclerosis múltiple, con lo que aumenta el riesgo de adquirirla. ¿Por qué la esclerosis múltiple afecta más a las mujeres que a los hombres? Un alto porcentaje de las mujeres después de sus años escolares mantienen una vida hogareña de menor exposición al sol en comparación con el hombre. El estrés más frecuente es la depresión. Son las mujeres las que presentan mayoritariamente esta patología. En resumen, su poco o nulo sol debido a sus hábitos hogareños y su estrés extremo constante producto de la depresión que algunas padecen, hacen que la prevalencia de esclerosis múltiple sea mayor en las mujeres. ¿Por qué los nórdicos tienen mayor incidencia de esclerosis múltiple? Son la mayor cantidad de habitantes que viven en zonas frías de sol escaso y de muy baja potencia en sus rayos solares. Islandia, Noruega, Dinamarca, Suecia y Finlandia. Son los países que comprenden los países nórdicos. Las Islas Feroe son parte de este grupo. El clima frío promueve las duchas calientes. Pero con todo esto existe un factor genético que identificamos. Son las suturas del cráneo. Dichas suturas son débiles. Bajo este argumento se puede decir que se heredan suturas débiles que al contacto con el calor violento de las duchas calientes se dilatan, dejando penetrar el calor que afecta a la mielina. ¿Por qué las Islas Feroe presentan tanta incidencia de esclerosis múltiple? Las Islas Feroe tienen la mayor cantidad de factores presentes en un número reducido de habitantes. Esto es: escaso o nulo sol durante todo el año. Rayos solares muy débiles. El clima frío de las islas propicia las duchas calientes. La mayoría de sus habitantes de origen nórdico, colonizado el siglo X. Es entonces el estrés el único factor faltante. Así las cosas, es el lugar en el mundo que concentra la mayor población con riesgo de contraer esclerosis múltiple. Es por esto que tiene la mayor incidencia por número de habitantes. ¿Por qué la esclerosis múltiple no se presenta antes de los 20 años? Entre los primeros años de vida hasta los 20 años se lleva una vida muy relajada donde el estrés no está presente. ¿Por qué la esclerosis múltiple no se presenta después de los 40 años? Estudios forenses determinan la edad según el grosor óseo del cráneo. A mayor edad aumenta el grosor del cráneo y las suturas se hacen más resistentes. ¿Por qué se dice que se hereda la posibilidad de tener esclerosis múltiple y no esclerosis múltiple? Esto se explica puesto que se podrá heredar un cráneo delgado con suturas débiles. Pero no se hereda el hábito a la exposición al sol o el hábito de las duchas calientes. ¿Por qué las personas de raza blanca tienen mayor riesgo de contraer esclerosis múltiple? Comúnmente las personas de origen nórdico son personas de piel blanca.
De la misma manera, las personas de piel blanca evitan los rayos solares. Condición muy importante para la generación de vitamina D, que a su vez es materia prima para la generación de la mielina. Por otro lado, las personas de raza blanca habitan los lugares del mundo de climas fríos o templados. ¿Por qué las personas de raza negra tienen menos riesgo de contraer esclerosis múltiple? Las personas de raza negra son de climas más bien cálidos, y rehuyen el frío. Predominan en lugares de abundante sol y la mayoría posee un cráneo de espesor óseo más grueso con suturas de cráneo duras. ¿Por qué los orientales tienen menos incidencias de esclerosis múltiple? De la misma manera la mayoría de los orientales presentan un cráneo grueso con suturas duras. Pero lo más importante está relacionado con la manera tan peculiar que tienen de ducharse. Esta costumbre hace que su cráneo no reciba la violencia del agua caliente en forma directa. ¿Por qué los gitanos presentan muy baja incidencia de esclerosis múltiple? Los gitanos tienen un estilo de vida nómade que les hace tomar mucho sol. Viven en carpas y sus duchas, aparte de ser escasas, son solo de agua a temperatura natural. ¿Por qué los esquimales tienen muy baja incidencia de esclerosis múltiple? Los esquimales viven en lugares con temperaturas muy bajas. Por esto no usan duchas si no se bañan con un trapo húmedo tibio partiendo por las extremidades y terminan con la cabeza. Esto lo hacen por costumbre una vez al mes. La escasa exposición solar la suplen con alta ingesta de grasas del cuero de ballenas, ricas en omega 3. ¿Por qué los indios nativos norteamericanos tienen muy baja incidencia de esclerosis múltiple? Los indios nativos tienen costumbres ancestrales de forma de vida que incluyen baños en lugares abiertos como ríos y mucha exposición solar. ¿Por qué las islas Malta y Sicilia presentan diferentes incidencias de esclerosis múltiple? Islas que por su cercanía las incidencias de esclerosis múltiple debieran ser similares. Pero un texto da cuenta de un cambio crucial en la raza. En 870 los árabes conquistaron Malta, cambiando casi por completo la población romanizada. En definitiva, se cambió el origen nórdico. ¿Por qué la neuritis óptica es típica patología de la esclerosis múltiple? La neuritis óptica es una sobreexigencia extrema al nervio ocular que ocasiona una desmielinización que a su vez produce la inflamación del nervio óptico. ¿Por qué la mielina de la cabeza es la principal afectada con lesiones en la mielina en la esclerosis múltiple? Las duchas calientes van directo al cráneo y algunas neuronas afectadas de sobreexigencia se ubican en el cráneo. Por lo tanto, es lógico suponer que es la parte del cuerpo donde la mielina está más vulnerable. No se debe olvidar que esto es válido si se tiene un cráneo de espesor delgado y suturas débiles.